En esta lección vamos a hablar del conflicto, donde reside toda la fuerza dramática de la novela. Gracias al conflicto los personajes evolucionan y los héroes o los antihéroes van a demostrar de qué están hechos. Vamos a verlo. Como hemos visto, el conflicto es el motor de la trama. El conflicto es el que hará avanzar la historia. Es una vía directa también al corazón del personaje. El conflicto obligará al personaje a tomar decisiones y veremos entonces cuáles son sus sentimientos, veremos sus contradicciones y veremos también cuál es su carácter. Es decir, el conflicto le hará más humano a ese personaje. El personaje es quien es porque emerge de un conflicto concreto, bien por la lucha con un antagonista, bien con una lucha interna que puede suceder solamente en la conciencia del personaje. Lo veremos ahora de una manera más extensa cuando tratemos los diferentes tipos de conflicto a los que se puede enfrentar un personaje. Por otro lado, vemos también que el conflicto da fuerza dramática a la historia. Tenemos que tener en cuenta que sin conflicto no habrá novela. El conflicto es el que va a poner en movimiento todos los elementos estructurales de una historia, todos los elementos estructurales de una novela que vamos a ir desarrollando en el curso. Hay una clasificación de conflictos que a mí me gusta mucho y que me sirve para poder definir bien tanto los conflictos que tienen los personajes como los conflictos de la trama. Esta clasificación se trata de conflicto permanente. El conflicto permanente es un conflicto que tiene el personaje o bien un conflicto que aparece en la trama desde el principio. Vamos a verlo a través de una serie de ejemplos. Vamos a ver primero el que tiene el personaje. Este es un conflicto que ya surge antes de que se ponga en movimiento todo lo que podemos decir que es la trama de la novela. Vamos a verlo, por ejemplo, con nuestro detective. Vamos a verlo con nuestro querido Mark. El conflicto permanente que yo he definido para Mark es que ha tenido un accidente de coche donde muere su amigo, ¿os acordáis? Él conducía y se siente culpable. Lo que habíamos visto que tiene el síndrome del superviviente, es decir, es un personaje que cuando va a empezar la novela, antes de que empiece, digamos, toda la acción, ya tiene un trauma, ya tiene un conflicto permanente. Por otro lado, también puede haber un conflicto permanente que nosotros podemos montar en la trama y aparece en ella desde el principio. Hay un ejemplo muy claro, es el ejemplo de la tragedia de Shakespeare de Romeo y Julieta. El conflicto permanente que tendríamos en esta tragedia es el odio entre las familias de los Montesco y los Capuleto, es decir, ya hay un conflicto permanente y hay un conflicto en la trama antes de que comience toda la acción. Este conflicto permanente vamos a relacionarlo con el otro conflicto, que es el que se llama el conflicto puntual. El conflicto puntual nos va a conducir al clímax del efecto dramático o bien al clímax cómico de un texto. Y por lo general suele activarlo el desencadenante, el incidente incitador que veíamos, si recordáis, en la lección cuando repasábamos las distintas etapas del viaje del héroe. Se trata de un incidente que va a poner al descubierto ese conflicto permanente, es decir, el conflicto puntual muchas veces pone de manifiesto, saca a la luz ese conflicto permanente, ese conflicto que ya existía, como os decía, cuando comienza, ¿no? O antes de que comience la acción. Podía estar oculto o no, pero sí que va a producir una ruptura del equilibrio que vivían los personajes y va a obligar al protagonista o bien a otro personaje, un personaje secundario o al antagonista, le va a obligar a posicionarse ante un problema y nos va a introducir en la acción donde van a moverse todos los personajes y nos va a permitir, como decimos, conocerlos mejor. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Mark, cuál podría ser su conflicto puntual. Habíamos dicho que era un personaje que comenzaba ya, podríamos decir, la novela con ese conflicto permanente, con esa situación en la que se encuentra culpable y con un trauma, y de repente ese personaje vamos a situarlo ante un conflicto puntual.
Es un personaje que se enamora de Laura, que si recordáis es la mujer que le hace el encargo, va a ir a recoger un maletín al sur de Marruecos y van a tratar de asesinarle. Luego Mark va a regresar a Lisboa y quedará con Laura para tratar de entregarle ese maletín, pero también hay un conflicto tanto con Laura como que recordáis la figura del villano que habíamos visto, que era el amante de Laura, que también quiere el maletín. Es decir, en ese conflicto puntual vamos a ver a Mark actuar y de alguna forma ese conflicto permanente que tiene, lo interesante es que aflore de alguna manera en ese conflicto puntual. En el otro ejemplo que veíamos con respecto a la trama de Romeo y Julieta, el conflicto puntual será cuando se enamoran los amantes, Romeo y Julieta, cuando Romeo mata al primo de Julieta y a Julieta la obligan a casarse. Como veis, este conflicto puntual va a desencadenar todo el efecto dramático de la historia, va a llegar al clímax de la historia y además saca a la luz, en este caso ya estaba de alguna manera, era obvio, pero sí que de alguna forma plantea otra vez ese conflicto permanente. Cuando termina la tragedia de Romeo y Julieta, ese conflicto permanente que era el odio entre los Montesco y los Capuleto, de alguna forma se ha diluido. Es decir, veis cómo de alguna manera este conflicto permanente va imbricado con el conflicto puntual. El conflicto, por tanto, plantea preguntas que hacen que avance la acción. ¿Y entonces qué ocurre? Si veis, en el conflicto de Romeo y Julieta, en el momento en el que los amantes se enamoran y en el momento en el que se casan y van a casar a Julieta con otro hombre, aquí, de alguna manera, el conflicto ya hace que el lector se plantee, ¿y entonces qué ocurre? Y esta pregunta, ¿y entonces qué ocurre? ¿Y entonces qué pasó? Es la pregunta que emana siempre de toda historia. Es la pregunta que está detrás de toda novela y de toda historia. La curiosidad. La curiosidad que hace que queramos seguir leyendo para ver qué le ocurre a los personajes en ese conflicto, para ver cómo se soluciona ese conflicto. Y también veis que va a obligar al personaje a elegir una estrategia que le define. Es decir, en Romeo y Julieta van a tener que tomar una decisión cómo van a evitar que Julieta se case con el pretendiente que le han impuesto sus padres, puesto que ya está casado con Romeo. Y tanto Romeo como Julieta van a tener que elegir una estrategia para enfrentarse al conflicto. En el caso que veíamos de Mark, también le va a obligar a tener una estrategia para enfrentarse a ese conflicto que tiene cuando le intentan asesinar en Marruecos, ese conflicto cuando luego podemos llevar al personaje a Lisboa y se encontrará con Laura, se ha enamorado de ella y además cree que ella le ha tendido una trampa. Luego, la estrategia que va a tomar Mark ante esta serie de conflictos que se le plantean va a definir a ese personaje. Por lo tanto, como veis, el conflicto os puede servir para llegar a construir y definir bien tanto vuestros personajes como la trama. Vamos a ver otra clasificación de conflictos que también os puede resultar bastante útil. Tenemos el conflicto interno. El conflicto interno es el conflicto en el que nos va a mostrar la guerra del personaje con sus demonios. El personaje no está seguro de sus emociones o de sus sentimientos o de sus deseos o puede dudar ante un tema concreto. Puede ser un personaje que esté perdido en busca de cambio, ¿no? Como podríamos ver, por ejemplo, en el personaje de Mark, cuando hablamos de que es un personaje que arrastra un trauma, podemos decir en este caso, para enriquecer todavía más este conflicto interno, que debido, ¿no?, a este accidente de coche, debido a la pérdida, debido a ese síndrome del superviviente, Mark no tiene de alguna manera esa ilusión por vivir. Es decir, es un personaje desencantado, es un personaje sin ilusión por la vida, un personaje deprimido, podríamos decir en este sentido, y va en busca de un cambio, ¿no? Y podemos decir que todo lo que le ocurre cuando aparece Laura y la situación y los conflictos al que él se van a enfrentar, lo interesante es que vayan a producir un cambio interno dentro de Mark. Tenemos también el conflicto de relación. El conflicto de relación es el conflicto entre personas que tienen un interés emocional en nuestras vidas. Son conflictos que se refieren,
pues a conflictos entre padres, hijos, amantes, cuando las vidas de las personas están entrelazadas. Habitualmente tenemos conflictos de relación porque vivimos en sociedad y tenemos conflictos con las diferentes personas con las que nos vamos encontrando. Estos conflictos de relación podemos también utilizarlos en combinación con el conflicto interno dentro de una novela. Ya veréis que cuanto más conflictos haya dentro de una historia, más rica es la novela, más rica es la historia que estamos contando y más va a remover dentro del lector. En nuestra historia de Mark y Laura podemos tener ese conflicto de relación que hay entre ellos. Podemos tener ese conflicto que tiene Mark porque se ha enamorado de Laura. Podemos, ya ahondando un poquito más en el personaje de Laura, ver que la mueve la ambición, que en un principio quería engañar a Mark, pero después se enamora de él también y tiene una contradicción dentro de ella. También podemos ver un conflicto interno dentro de Laura. Como veis, es una manera muy rica de ir construyendo vuestra novela. El conflicto interno del personaje lo puedo poner en relación con el conflicto que tiene con un antagonista, que sería este caso, y ir de alguna manera construyendo los puntos de unión entre los personajes. Otro conflicto que también podemos encontrar es el conflicto de situación. Podemos tener personajes que luchan contra un pasado heredado que les es hostil, personajes que quieren mejorar su situación económica, social, personajes que quieren sobrevivir, que ansían que este momento desfavorable pase y luchen por ello. Podríamos, por ejemplo, aquí, nuestro querido detective, en el personaje de Mark, podemos ponerle ese conflicto de situación. Quiere que su situación mejore. Podemos poner también que Mark tenga problemas económicos porque tiene muy poco trabajo desde que ha tenido el accidente y entonces a que en un principio puede llegar a tener dudas porque no le parece trigo limpio Laura, pero se enamora de ella, ya lo meteríamos dentro de un conflicto de relación y además ella le ofrece mucho dinero por hacer este viaje, por llevar el maletín desde Marruecos hasta Lisboa, que hace que él de alguna forma no puede negarse. Como veis, según vamos pasando de un conflicto a otro, podemos ir enriqueciendo la trama. Y después tenemos otro conflicto, que sería el conflicto del personaje con el mundo, el conflicto con el mundo. Y suele estar relacionado con la lucha del hombre contra su entorno, contra las leyes de la comunidad, contra lo establecido. Podemos tener, por ejemplo, novelas en las que hay una catástrofe natural o personajes como en mi novela La casa de los amores imposibles, que las mujeres laguna se enfrentan a toda una comunidad, como es el pueblo donde viven, y transgreden de alguna manera las leyes morales de la comunidad. Es ese personaje, ese conflicto que puede tener el personaje con el mundo. Estas clasificaciones os pueden ayudar. Hay muchas veces en que la trama, quizá llevéis tiempo con ella dentro, trabajándola, ¿no? Y os saldrá sola escribir una primera sinopsis, sin necesidad de analizarla, de ir conflicto por conflicto, punto por punto. Es posible que toméis conciencia de la existencia de todos estos conflictos una vez que incluso hayáis escrito la novela, en la reescritura o en el repaso. No olvidéis que todo esto son una serie de herramientas que os pueden servir para poder construir vuestra novela. Es decir, si os es útil, utilizadlo. Cada escritor después tiene su método y, por supuesto, cada uno tiene que seguir el método que le funciona. Estos tipos de conflictos son muy útiles, como os digo, porque son conflictos que suele tener todo ser humano y además de alguna manera engloba todas las relaciones, digamos, las relaciones con uno mismo, las relaciones con los demás, las relaciones con la sociedad y las relaciones con el mundo. Ya hemos visto el conflicto. En la siguiente lección hablaremos del narrador, de lo importante que es decidir quién va a contar nuestra historia.